Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva capacitación que adelanta la Agencia Nacional de Contratación Pública relacionada con todos los lineamientos de guías y manuales que hemos adoptado desde la Agencia Nacional de Contratación Pública. Agradecemos a todos su asistencia. Gracias, espero me estén escuchando. Cualquier duda, les agradezco, espérenme que estoy manejando esto de moderadora hasta ahorita. Creo que ya me ven en la pantalla. Entonces, bueno, pues nada, agradezco pues a todos los que hacen parte de esta capacitación. Como les mencionaba, pues esta es una capacitación que tiene como objetivo principal mostrar el contenido de dos de las guías que hemos adoptado desde la Agencia Nacional de Contratación Pública como buenas prácticas contractuales que se deben adelantar por parte de las entidades estatales. Para el desarrollo de la capacitación lo vamos a hacer dos abogados de la Subdirección de Gestión Contractual. Me presento, mi nombre es Sara Núñez, soy abogada de la Subdirección de Gestión Contractual. Colombia Compra Eficiente, hago parte de la entidad aproximadamente ya 4 años y pues determinamos junto con David Torres, otro abogado de la Subdirección de Gestión Contractual, que queremos presentarles dos guías que para nosotros son guías que deberían tener en cuenta las entidades al momento de estructurar sus procesos de contratación. En primer lugar, vamos a hablar sobre la guía de competencias en las compras públicas y en segundo lugar, vamos a hablar sobre el manual para el manejo de acuerdos comerciales en los procesos de contratación. Yo les explicaré todo el tema de la guía de competencia en compras públicas y por otro lado, David va a explicar todo el guía de manuales frente a acuerdos comerciales. Bueno, ya dando como esa estructura para que todos tengan claridad en la forma en cómo lo vamos a desarrollar. Pues bueno, en primer lugar, pues quiero indicarles pues que sin duda alguna todo el tema de las compras públicas en el Estado es un tema que tiene gran importancia, pues porque es a partir de la contratación estatal que se satisfacen las necesidades del Estado. Y acá pues vale la pena indicar que pues las compras públicas del Estado tienen distintos beneficios que se deben tener en cuenta. En primer lugar, pues permite la competitividad internacional frente al país. Por medio de las compras públicas también se generan ciertos beneficios para la población, empezando por la más básica, que es la satisfacción de las necesidades que tengan, pues que se tienen a cargo por parte del Estado, como la prestación de un servicio público, la contratación de vías, de acueducto, de alcantarillado. Que si bien pues por procesos competitivos se logra esa satisfacción o satisfacer de todas, pues de la mejor manera las necesidades que tenemos todos dentro del país. En tercer lugar, permite que actores claves hagan parte de la negociación con el Estado, es decir, que quienes puedan prestar el servicio sean privados que tengan la capacidad para prestar un determinado bien o servicio a partir de las compras públicas. De igual manera, pues condiciona la provisión de bienes públicos. Y pues acá en realidad lo que queremos mencionarles es, oiga, con una muy buena contratación pública o un buen manejo de los recursos del sistema de contratación pública, pues se genera una mejor gestión estatal y un mejor desempeño por parte de las políticas públicas. Dando como ese abrebocas, pues quiero indicarles por qué es importante la competencia en las compras públicas en el Estado. Y para esto lo más importante que quiero que ustedes entiendan es que generando buena competencia en los procesos de contratación que adelanten las entidades se genera un mayor valor por dinero. ¿Y eso qué significa? Que se logran 4 propósitos principales. El de eficacia, y es que no quiere decir otro, nada más que lograr satisfacer las necesidades que tiene el Estado y toda la población dentro del país. Esto es satisfacer las necesidades que desde un principio se definieron al estructurar un proceso. En segundo lugar, logra mayor eficiencia. ¿Y qué quiere decir que se logre mayor eficiencia? Es que se utilizan la menor cantidad de recursos y talento humano para satisfacer el cumplimiento de la necesidad.
Esto pues sin duda permitirá que los recursos que el Estado invierta para satisfacer una determinada necesidad sea mucho menor que si se da con varios recursos del Estado. En tercer lugar, se logra economía y es que el Estado va a pagar un precio adecuado por satisfacer un determinado bien o servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que sin duda alguna, cuando generan mayor competencia con mayores eh, proveedores que pueden prestar un determinado bien o servicio, pues entre ellos van a competir un buen precio y el Estado ya no va a tener que pagar el único precio disponible en el mercado, sino que entre los mismos posibles proveedores o oferentes que se van a presentar en un proceso de contratación van a generar competencia para determinar cuál va a ser el precio más adecuado para prestar ese servicio. Y por último, pues si se genera pues una competencia en las compras públicas, pues esto sin duda alguna permite que mayores proveedores o mayores proponentes se presenten a los procesos de contratación y esto sin duda facilita que en un proceso de contratación pues hayan mayores proponentes dentro del proceso. Y esto genera pues todo lo que logramos, pues, lo que indicamos en la guía de compras públicas de la competencia y eso es mayor valor por dinero, logrando pues estos 4 objetivos principales: eficacia, eficiencia, economía y competencia. Ahora, ¿qué se debe entender por competencia? Y creo que este es uno de los temas que uno debería tratar en un principio y es, pues, competencia se debe entender como la rivalidad efectiva entre empresas de un mismo mercado. ¿Y esto qué permite o qué logra el Estado cuando se genera competencia entre posibles proponentes en un mismo proceso de contratación? Logra, pues, sin duda alguna, 3 propósitos principales. Incentiva la reducción de precios en el mercado. En segundo lugar, mejora la calidad de los bienes y servicios que se presentan en un proceso de contratación. Y esto se logra puesto que si una empresa me genera mejor calidad del servicio del bien, sin duda alguna, con esa es la empresa con la cual el Estado va a contratar. Y tercero, pues se logra una lucha contra la corrupción. Está entendida en que se evitan acuerdos anticompetitivos dentro del mismo proceso de contratación. Ya teniendo claro, pues, qué se debe entender por competencia y el impacto que esto tiene en las compras públicas del Estado, pues es claro y así lo establece la misma guía que expide la Agencia Nacional de Contratación Pública, que se deben identificar los niveles de competencia y hay determinados procesos en los cuales sí o sí va a ser muy posible que existan mayor pluralidad de oferentes, pero habrá otros donde sí existen menor nivel de competencia. Y acá en esta diapositiva les presento las razones por las cuales en un proceso particular se demuestra baja competencia y esa baja competencia se demuestra por 5 razones principales. La primera, porque dentro del estudio de mercado que hizo la entidad al determinar la forma en la cual se puede satisfacer las necesidades, demostró que solamente un proveedor tiene la capacidad financiera, técnica, para prestar ese servicio y que no hay otro proveedor que le pueda hacer competencia para satisfacer esa necesidad. En segundo lugar, lo que puede también generar que en determinados procesos haya baja competencia es que se ponen barreras para la entrada de nuevas empresas. ¿Y esto qué quiere decir? Que son muy pocas las empresas que pueden competir con el Estado y que le permiten, cuando se crean como monopolios o se consolidan mercados, impiden que nuevas empresas puedan participar en los procesos de contratación. Entonces establecen ciertas barreras de entrada a esas nuevas empresas que quieren empezar a también participar dentro del mercado. En tercer lugar, también va muy de la mano con lo que les mencionaba de la existencia de un solo proveedor. Cuando la entidad estatal realiza todo un estudio de mercado de la forma en la cual se puede satisfacer las necesidades, demuestra que son pocos los proveedores que tienen la capacidad para prestar un determinado bien o servicio. Entonces, este sin duda alguna pues, es una de las razones principales por las cuales se afecta la competencia dentro del proceso. En cuarto lugar,
cuando la entidad hace todo un análisis de mercado de quiénes son los posibles proveedores de un determinado bien o servicio, se da cuenta que esos proveedores se encuentran dispersados geográficamente dentro del país, es decir, que no todos se pueden encontrar o no la misma cantidad de proveedores se encuentran en una misma determinada región. Y esto pues sin duda alguna también va a afectar la competencia porque pues los proveedores que se encuentran en no sé, en la zona pacífica o en la zona costera del país y necesitan presentar oferta para procesos adelantados en Bogotá, seguramente se les va a dificultar más teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, los proveedores de quienes pueden presentarlo en Bogotá. Entonces, obviamente, también saber el número de proveedores que se encuentran ubicados regionalmente en el país impide que haya una competencia real dentro de un determinado proceso de contratación. Y por último, cuando la entidad adelanta todo su proceso de identificar cuál es la necesidad que va a contratar o cómo es la forma en la cual puede satisfacer esas necesidades, se demuestran que el bien o servicio que yo necesito satisfacer como Estado tiene unas características bien particulares y específicas que impiden que nuevos proveedores se presenten a los procesos de contratación. Entonces, estas son como las razones por las cuales pues en un determinado proceso se generan bajas, o sea, un nivel de competencia bajo en comparación con otros. Ahora, teniendo claro cuáles son como las razones por las cuales se pueden generar procesos con un nivel de competencia bajo, pues es importante señalar cuáles son como las consecuencias, más bien, cuáles son dos razones por las cuales podrían generarse ese nivel de competencia baja, que como les mencionaba son 5, pero una de esas también es por los acuerdos anticompetitivos, que es la siguiente diapositiva que les quería mostrar. En acuerdos anticompetitivos, que incluso la misma Agencia Nacional de Contratación Pública ha expedido una guía explicando en qué eventos se configura un acuerdo anticompetitivo. Esa guía se adelanta junto con la Superintendencia de Industria y Comercio con todo el tema del grupo de colusiones. Quien está, pues que incluso en la misma guía de competencia hacemos remisión a la guía de colusiones y de acuerdos anticompetitivos, se demuestran cuáles son las principales consecuencias de adelantar acuerdos anticompetitivos. Y acá pues identificamos 4 importantes para que lo tengamos en cuenta. Cuando se generan acuerdos anticompetitivos, entendidos estos como también colusión, colusiones que dentro de los mismos proponentes que se presentan a un proceso de contratación realizan ciertos acuerdos colusorios anticompetitivos que impiden que haya competencia efectiva dentro de un proceso de contratación. Una de las formas en las cuales se podría manifestar esos acuerdos anticompetitivos es que uno le diga al otro, como diga, compartamos, yo no me voy a bajar más del precio y usted tampoco se baje para que si usted llega a quedar adjudicatario de un proceso, compartamos entre los dos las ganancias. Esto genera pues las siguientes consecuencias negativas dentro de un proceso de contratación. Sin duda alguna van a mostrarse un aumento en los precios. ¿Y esto por qué va a suceder? Porque no van a competir entre los oferentes por precios de cuál me va a ofrecer un menor precio en comparación con otro. Otra consecuencia que es indiscutible en estos acuerdos anticompetitivos es que va a disminuir la calidad del bien o servicio que se va a adelantar. ¿Y esto por qué va a disminuir? Porque no va a haber competencia entre los oferentes de quién me va a poder prestar un mejor servicio o un mejor bien, porque si se coordinan que no va a haber competencia, pues pueden presentar un bien de menor calidad y con ese fue el que la entidad va a tener que adjudicar. Cuando se generan estos acuerdos anticompetitivos, también excluye la posibilidad de que nuevos competidores se presenten a los procesos de contratación. Y por último, pues usualmente cuando se han generado acuerdos anticompetitivos en un determinado proceso de contratación, lo que genera durante la ejecución del contrato es que se configuren incumplimientos contractuales. Estas son las 4 razones, más bien 4 efectos o consecuencias que generan estos acuerdos anticompetitivos, pero pues yo les recomiendo que revisen con mayor cuidado pues la guía de colusiones, que ahí sí permite dar como un panorama mucho más general frente al tema.
Bueno, en la misma guía de competencias es importante señalarles que la agencia determina estrategias para poder incrementar la competencia dentro de las compras públicas del Estado. Y una de esas que vale la pena señalar es que se debe generar agregación de demanda. ¿Y esto qué quiere decir? Es que en vez de adelantar 4 procesos pequeños para la compra de papelería en un determinado proceso de contratación, se adelante un único proceso en el cual consolide toda la papelería que se va a contratar durante todo el año en un proceso de contratación. Esto permite que, pues, genera varios beneficios. El primero es, si un proveedor eh, produce un bien a grande escala, es decir, ya no voy a tener que contratar 100 resmas de papel para todo el año de contratación, sino voy a contratar 1000. Esto permite que yo como Estado pueda comprar el bien a un precio incluso mucho más barato por producir a grande escala. Entonces, esta es como una de las grandes formas de promover la competencia y es, oiga, si permitimos que en un único proceso donde se agregue toda la demanda que yo voy a necesitar para contratar durante toda la ejecución del contrato, en vez de adelantar 4 procesos, solo adelante uno, pues me va a permitir comprar un bien a un precio mucho más barato por producir a grande escala un determinado bien, que en este caso va a ser el papel. Entonces, esta es una invitación de que las entidades revisen cómo se pueden generar agregaciones de demandas en un mismo proceso, pues en una misma entidad, para de esa manera pues comprar a grande escala. La segunda estrategia para incrementar la competencia es utilizar la tienda virtual del Estado colombiano. Y esta tienda virtual del Estado colombiano tiene grandes facilidades y esta, pues como primero es que permite adquirir bienes y servicios de forma rápida, ágil, fácil y a un precio muy competitivo. Para quienes no conocen qué es la tienda virtual del Estado colombiano, les pongo un contexto general. Esta tienda virtual del Estado colombiano lo que busca es que por medio de una plataforma las entidades compren bienes de características técnicas uniformes que se adelantan a través de los acuerdos marco de precios que adelanta la subdirección de negocios de la agencia, en el cual a través de un grande proceso identifica cuáles son las posibles empresas que me pueden suministrar un determinado bien, que como lo mencionaba en el ejemplo anterior, determina cuál de todas las proveedores que se presentaron a ese acuerdo marco de precios pueden suministrar papel para todas las entidades del Estado. Y ahí se identifican cuáles son esas empresas que cumplen los requisitos determinados en el acuerdo marco de precios y ya luego para las entidades va a ser mucho más fácil comprar esos bienes de características técnicas uniformes porque en una misma tienda virtual pues, se identifican quiénes van a ser los posibles proveedores de un determinado bien para la entidad. Entonces, pues esta es una invitación para que las entidades empiecen a hacer uso de esta tienda virtual del Estado colombiano, inclusive ahorita que se expidió una circular en la cual obliga a las entidades a comprar por medio de los acuerdos marco de precios para que pues adquieran sus bienes y servicios por esta plataforma, en la cual pues sin duda alguna se muestran procesos competitivos para la adquisición, más bien para el suministro de un determinado bien o servicio que requiera la entidad. Otra estrategia para incrementar la competencia en las compras públicas es el uso de la plataforma del SECOP2. Y acá pues vale la pena señalar, para quien no, pues, seguramente como estamos hablando con entidades que ya utilizan el SECOP1 o en su momento cuando se adopta el SECOP1 empezaron a montar sus procesos de manera publicitaria y luego pasan a una plataforma transaccional. Pues vale señalar que el SECOP2 es una plataforma transaccional en la cual la presentación de la oferta se hace en línea. La entidad, el momento de la apertura del proceso de convocatoria también se hace en línea y esto permite que los potenciales proveedores de un determinado bien o servicio identifiquen oportunidades reales de manera instantánea. Es decir, cuando la entidad me abre un proceso de convocatoria en la plataforma del SECOP2, pues los proveedores que están registrados en el SECOP2 tienen la posibilidad de identificar de manera a tiempo real a qué oportunidades de negocio puede presentar su oferta.
Esto es una gran ventaja que antes no se tenía cuando pues todo se realizaba por la plataforma del SECOP 1, porque la imposibilidad de acceder a la información de a qué tipos de procesos me puedo presentar, pues dificultaba en su momento la presentación de ofertas. Es importante pues también señalar que toda la ejecución contractual del proyecto, más bien del proceso de contratación que va a adelantar la entidad, pues también se va a hacer en línea, y esto va a permitir que las entidades hagan un seguimiento durante la ejecución del proceso de pues en qué estado está ese contrato, cuál es su nivel de cumplimiento, cuáles han sido sus entregables. Esto también permite generar una mayor pues como genera mayor transparencia en la contratación del Estado, porque permite hacer un seguimiento desde antes de cómo esos procesos están adelantando desde la plataforma del SECOP 2. Como cuarta forma o medida o estrategia más bien que la misma guía de competencia que ha creado la agencia ha implementado para promover la competencia en las compras públicas es incluir procesos competitivos dentro de sus procesos de contratación. Seguramente acá las personas que me están escuchando conocen que existen varias formas en las cuales una determinada entidad estatal puede contratar sus bienes o servicios, ya sea por medio de una contratación directa o por medio de un proceso competitivo. La invitación que hacemos dentro de la guía es, oiga, usted entidad, utilice procesos de competencia, o sea, es decir, procesos de convocatoria abierta, y pues únicamente aplique las modalidades de contratación directa, como son los contratos interadministrativos, los convenios, en los casos estrictamente necesarios y cuando en verdad el objeto de ese proyecto o ese contrato solamente lo pueden contratar por medio de una modalidad de contratación directa. Entonces, pues la invitación que hacemos dentro de la misma guía es que ustedes, entidades estatales, pues utilicen como regla general la licitación pública como un proceso competitivo siempre y cuando pues el objeto de contratación lo permita, porque somos conscientes que hay determinados objetos contractuales que pues no es viable adelantarlo por un proceso competitivo, pero en aquellos casos en los cuales sí se pueda, pues lo adelanten por una licitación pública de tal forma que promueva la competencia dentro del proceso de contratación. Y por último, establecemos como una nueva estrategia para incrementar la competencia en las compras públicas, la incorporación de datos de calidad. ¿Y esto qué quiere decir o a qué nos referimos con incorporar datos de calidad? Acá lo que mencionamos es lo siguiente, y es cuando la entidad estatal me va a estructurar su proceso de contratación, debe revisar determinadas plataformas que le permitan identificar de mejor manera cuáles van a ser los potenciales proveedores de ese proceso de contratación, y para eso pues sin duda alguna la entidad puede revisar la plataforma del SECOP 2 que permite identificar cuáles son los proveedores de un determinado bien o servicio. En segundo lugar, pues puede ir a la página del DANE, en el cual puede identificar los costos de una determinada prestación de un servicio, identificar los precios en los cuales se están dando la provisión de un determinado bien, o incluso todo el tema de datos abiertos, de la página de datos abiertos, que pues si tampoco la conocen, es una página que crea la agencia en la cual permite hacer un mayor seguimiento a cuáles son los procesos que se encuentran en línea y también cuáles son los proveedores de un determinado bien y servicio. Y acá pues se me pasó mencionarles que particularmente con la información que está contenida en el SECOP 2 permite identificar cuáles son esos pues cuáles sanciones o multas se han reportado dentro del mismo pues, proceso de contratación, para que incluso cuando la entidad adelante su proceso de contratación pues tenga en el radar esas circunstancias antes de adoptar el proceso, porque seguramente si en un proceso de contratación es un único proveedor el que puede prestar el servicio, pero si con la información que consta en la plataforma del SECOP 2 se demuestra que han habido un reiterado incumplimiento del contrato, que han impuesto multas, pues eso ya genera cierta duda en la forma en la cual se podría estar estructurando el proyecto. Entonces, pues la invitación que hacemos desde la agencia como una medida para incrementar la competencia en las compras públicas del Estado es que se incorporen datos de calidad dentro de la misma planeación del proyecto.
Y ya como para terminar, pues acá nosotros establecemos 3 criterios, además de los mencionados ya anteriormente, que pues las entidades deberían tener en cuenta en la estrategia de esa estructuración de los procesos de compra pública. En primer lugar, pues debe la entidad identificar cuál es la necesidad que pretende satisfacer adelantando ese proceso de contratación. Y acá pues es importante indicarles que si la entidad no conoce de manera clara cuál es la necesidad que se pretende satisfacer, no va a poder identificar cuáles son los bienes y servicios que necesita adquirir para satisfacerlo. Entonces, ahí es importante tener claro, pues, lo primero que la entidad va a tener que identificar al momento de adelantar un proceso de contratación es, oiga, ¿cuál es la necesidad que yo pretendo satisfacer y cuáles son esos bienes o servicios que me van a satisfacer esa necesidad? Una vez determinado cuáles son esos bienes y servicios que que pretendo satisfacer, me va a permitir identificar cuáles van a ser los posibles oferentes o proveedores de ese bien y servicio. Y así me va a permitir también generar distintas alternativas en las cuales puedo satisfacer esas necesidades. Entonces, la primera recomendación que les hacemos desde la Agencia Nacional de Contratación Pública es, oiga, entidad, tenga claro cuál es la necesidad que quiere satisfacer y después de tener claro cuál es la necesidad, determine qué bienes o servicios van a satisfacer esa necesidad. Cuando ustedes tengan claro esa posibilidad, pues sin duda alguna van a poder identificar los posibles proveedores de ese bien y servicio. Acá es importante señalar, y eso lo planteamos dentro del mismo, pues dentro de la misma guía, y es que las entidades pueden generar procesos de diálogo abierto con los posibles proveedores de un determinado bien, proveedores potenciales de ese bien y servicio que pretende satisfacer la entidad. Y estos diálogos abiertos le permitirá a la entidad también determinar, oiga, cuál es la mejor forma en la cual yo puedo abrir mi proceso de convocatoria de tal forma que logre competencia, que no esté limitando el mercado a determinados proveedores y que pues los mismos potenciales proveedores del proyecto les digan cuál es la mejor forma de satisfacer. Entonces acá pues mi recomendación, o más bien la recomendación que les hacemos desde la agencia es ustedes teniendo claro cuál es la necesidad que pretenden satisfacer y sabiendo cuáles van a ser los potenciales proveedores de ese bien o servicio, pues sin duda permitirá generar diálogos abiertos entre proveedores para satisfacer esa necesidad. Ahora, cuando ustedes verifican pues esa necesidad que se pretende satisfacer, pues podrán identificar baja participación del proceso. Y como les mencionaba en diapositivas anteriores, pues hay determinados procesos de contratación que por su naturaleza se van a demostrar bajos niveles de competencia, pero porque dentro del mismo estudio de mercado se demuestra que el único proveedor que me va a poder prestar ese servicio es uno o máximo tres. Entonces, eso también permite, una vez determinada la necesidad del mercado, identificar en qué procesos puede haber baja participación. El segundo lugar o segundo momento que se debe tener en cuenta al identificar esa necesidad del mercado es si frente a esa adquisición de un determinado bien o servicio ha habido un cambio tecnológico que la entidad deba tener en cuenta al momento de adelantar el proceso. Y creo que ese es uno de los puntos a tener en cuenta cuando una entidad adelanta su proceso y es que seguramente la forma en cómo se contrata o se contrata un servicio particular, no sé, de servicio de mensajería hace 20 años, pues ya no es la misma forma en la cual se hace ahorita, porque se han incluido nuevos cambios tecnológicos, nuevas formas de hacer la adquisición de un determinado bien o servicio. Entonces, ese también es un tema que la entidad debería tener en cuenta al momento de determinar la forma en la cual se satisfacen sus necesidades. Otra forma y otro criterio que la entidad debería tener en cuenta al momento de identificar la necesidad del mercado es si a ese determinado proyecto se puede limitar a procesos de MIPIM. Y acá creo que pues muchos sabrán que con la ley 2069 del 2020 pues se cambiaron ciertos criterios en la forma en la cual se limitan los procesos a micro, pequeñas y medianas empresas, pero pues la invitación también es cuando ustedes identifican la necesidad que pretenden satisfacer, es importante que tengan claro si a ese determinado proyecto se podría limitar el proceso a MIPIMS. Bueno, ya teniendo claro pues esa primera estrategia en la estructuración de los procesos, hay otro tema que les queremos plantear como estrategia para promover la competencia y es la evaluación de los requisitos habilitantes
y factores de evaluación. Estos sin duda son dos de los elementos más importantes que la entidad debe tener en cuenta al momento de estructurar sus procesos, ya que una indebida determinación de cuáles son los requisitos habilitantes que van a establecerse en un proceso de contratación podría limitar la competencia. Entonces, la primera invitación es, oiga, entidad estatal, determina que los requisitos de experiencia que me va a solicitar a un determinado proponente en un proceso de contratación es proporcional y adecuado. Y es proporcional y adecuado porque no está limitando la competencia, no está restringiendo al mercado a un determinado proveedor. Esa es como una de las principales recomendaciones que hacemos cuando estén estructurando sus procesos de contratación, y es que tengan claridad qué requisitos habilitantes no me está limitando la competencia y por el contrario sí me está facilitando satisfacer las necesidades del Estado. En segundo lugar, son el tema de factores de evaluación y acá ya después de explicarles cada punto, pues haré mención del tema de documentos tipo, que ese ha sido como el logro que se ha logrado para promover la competencia. Pero en temas de criterios de evaluación, la entidad tiene que tener muy claro qué criterios va a incluir dentro de su proceso de contratación que no afecte la competencia dentro del proyecto. Y acá pues es importante tener en cuenta que la forma en la cual, por ejemplo, se evalúe la oferta económica por determinados criterios de ponderación en esa oferta económica puede o promover la competencia o por el contrario restringirla. Si una determinada entidad establece como factor de evaluación, no sé, que únicamente podrá participar aquellas empresas en las cuales se muestre que la oferta económica está por encima de tanto valor o más bien que no lo determina a través de un método aleatorio, sino más bien restrictivo, pues eso sin duda alguna va a afectar la competencia. Y acá quiero pues hacer mención a los documentos tipo, pues que si bien en la guía pues se ha demostrado que la inclusión de requisitos habilitantes adecuados, proporcionales, que no sean, que más bien estén adecuados para satisfacer las necesidades del Estado, pero también promuevan la competencia, pues ha demostrado que en la definición de los requisitos habilitantes, ese es un tema que sí o sí se debe tener presente en la estructuración del proyecto. ¿Cuál ha sido el éxito de los documentos tipo o que yo siento que ha permitido mayor competencia? Ha sido particularmente en la forma en la cual se está solicitando la experiencia, porque no estamos solicitando experiencia completamente desproporcional, donde si el proyecto a ejecutar tiene un valor de 100 millones de pesos, que un proceso de contratación, más bien uno de los contratos que me aporte como experiencia general, me acredite el 100%, está perfecto. Hemos visto cuando hemos estructurado los documentos tipo, hemos hecho la labor de revisar procesos de contratación de entidades de orden territorial en la cual solicitan 200%, o sea, el doble de lo que en verdad necesita la entidad. Entonces, eso podría estar limitando la competencia, uno, dos, y pues que un proveedor me acredite el doble de lo que me pretende ejecutar, pues si bien garantiza la idoneidad, si también yo le solicito el 100%, también me garantiza la idoneidad y además me está promoviendo competencia. Y otro tema que les quería mencionar con la adopción de los documentos tipo, particularmente con el criterio de calificación económica, es que el criterio adoptado por la agencia promueve, sin duda alguna, pues la aleatoriedad de que cuando el proponente me presente la oferta económica no va a saber la forma en la cual va a ser evaluada esa oferta económica y por tanto pues no van a generarse ventajas entre competidores. Todos estamos en una misma condición de igualdad. Eso uno y dos, ya solamente va a ser hasta la apertura de la oferta económica que el proponente va a conocer cómo se le va a calificar esa oferta económica. Entonces, esto ha generado, pues, primero, que la gente tenga mayor confiabilidad en el proceso, que no, pues, porque esas fueron como de las principales inquietudes que nos plantearon incluso desde documentos tipo, y es que las entidades amarraban los procesos con determinados proponentes porque pues se hacían tratos preferenciales frente a temas de oferta económica o no se generaba confiabilidad en esos criterios de evaluación aleatoria. Entonces, este es uno de los temas que debemos tener en cuenta
al momento de estructurar el proceso de contratación, que sin duda promueve la competencia, uno y dos, pues también se cumple con la finalidad del Estado. Y por último, ya para no aburrirlos más con mi exposición y presentarles la otra guía, les mostramos que pues sin duda alguna una de las estrategias para estructurar en los procesos de compra pública la competencia es el uso de herramientas electrónicas y era lo que les mencionaba previamente. Sin duda alguna, el uso de la plataforma del SECOP2 de la tienda virtual del Estado colombiano permite que las oferentes conozcan de oportunidades reales de negocio al mismo tiempo que la entidad pues, abre su proceso de convocatoria para presentarse. Esto permite que personas o más bien proveedores que se encuentran en otra región del país se les facilite la presentación de la oferta y haga todo un seguimiento del proceso desde que se hace la apertura de convocatoria. Entonces, pues esta es la invitación que hacemos desde la Agencia Nacional de Contratación Pública a hacer uso de estas herramientas electrónicas que, si no estoy mal, ya la mayoría ha empezado a adelantar sus procesos de contratación en el SECOP2, que incluso pues hemos visto la ventaja de adelantar los procesos transaccionalmente, que ya no sean solamente por publicidad como se adelantaba en el SECOP1, que si bien garantiza transparencia, pues creo que tampoco era que facilitara de la mejor forma la presentación de la oferta por parte de los proveedores. Entonces, pues nada, esta es como la exposición de la primera parte relacionada con la guía de competencia que adoptó la Agencia Nacional de Contratación Pública para promover competencia real entre procesos de contratación. Los dejo con el abogado David Torres Rojas, abogado de la Subdirección de Gestión Contractual, en la cual vamos a analizar la guía de acuerdos comerciales. Les agradecemos si tienen alguna inquietud, por favor no la hagan saber por vía chat, eh, que al final de la presentación daremos respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias, Sara, por la introducción a este segundo bloque. Como les comentaba Sara, en esta segunda parte vamos a hablar sobre el manual que expidió nuestra agencia para el manejo de los acuerdos comerciales en los procesos de contratación y queremos compartir con ustedes tres aspectos relevantes. Primero, el alcance de los acuerdos comerciales en materia de compras públicas. En segundo lugar, los efectos que tienen los acuerdos comerciales en los procesos de contratación. Y en tercera medida, les queremos compartir la metodología o el paso a paso que establecimos como agencia para identificar si un acuerdo comercial es aplicable a un proceso de contratación o no. Y para esto también tenemos un ejemplo práctico que les puede servir para identificar precisamente si el acuerdo comercial es aplicable a un proceso de contratación o no. Entonces, en primera medida, y creo que es la pregunta que es esencial para determinar este bloque, es ¿qué son los acuerdos comerciales? Y los acuerdos comerciales son básicamente tratados internacionales vigentes celebrados entre el Estado colombiano y otro Estado, en los cuales se incluyen obligaciones y derechos en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes de bienes y servicios del Estado con el que se firma el acuerdo comercial. Estos acuerdos comerciales son aprobados e incorporados en la normativa colombiana por medio de una ley de la República. Y acá cabe precisar que esa ley tiene un control de constitucionalidad particular en el que la Corte Constitucional determina la exequibilidad de esta norma. Digamos, el trámite que se surte es que el gobierno nacional le comparte a la Corte Constitucional el acuerdo comercial dentro de los 6 días después de aprobada esta ley y después la Corte Constitucional, por medio de sentencia, determina la exequibilidad de esta norma. Una vez se determina la exequibilidad de esta norma, usualmente, y esto es lo que se encuentra previsto ya en el acuerdo comercial, ambas partes, una vez agotado ese trámite interno que tenga tanto el Estado extranjero como nuestro Estado, se notifican mutuamente del cumplimiento de este trámite y en esa medida es que el acuerdo comercial se entiende incorporado en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto es aplicable para todas las entidades que, digamos, se encuentren cubiertas por el acuerdo comercial. Entonces, ¿qué es relevante
en un acuerdo comercial. Y esto es también para que lo tengan en cuenta en los procesos de contratación. En primera medida, y considero que es el aspecto más importante, es el trato nacional a los proponentes que sean del Estado con el que Colombia suscribió el acuerdo comercial. Nosotros ya vamos a hablar más de este principio de trato nacional o cláusula de trato nacional más adelante. Y por otro lado, se establecen plazos mínimos para presentar las ofertas con el fin de dar tiempo suficiente a los proponentes para preparar esas propuestas. Estos plazos mínimos, también vamos a ahondar más sobre este tema más adelante, pero básicamente son los dos aspectos o las dos, digamos, como grandes partes de un acuerdo comercial en materia de contratación pública. Entonces, acá ya ahondando sobre el tema del principio de trato nacional, tenemos que el principio de trato nacional tiene por efecto colocar en condiciones de igualdad jurídica a las inversiones de extranjeros y nacionales. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido que, digamos, estas cláusulas de trato nacional o este principio de trato nacional va de acorde con el ordenamiento jurídico colombiano porque precisamente es una cláusula que lo que busca es un trato de igualdad en relaciones internacionales y a su vez se dirige como a ese trato de no discriminación que es, digamos, es un principio también de derecho internacional. Digamos, este análisis se ha hecho en varias sentencias, por ejemplo, la C608 de 2010, la C184 de 2016, en el que se ha establecido cómo funciona este principio de trato nacional y que en resumidas cuentas es tratar a un proponente extranjero de la misma manera en la que uno trataría a un proponente nacional. En materia de contratación estatal, porque digamos que este principio de trato nacional no solamente aplica, digamos, en nuestra materia, sino en otras, implica que al proponente que oferte un bien o servicio extranjero con trato nacional se le dé el mismo tratamiento concedido al proponente con trato nacional. ¿Y en qué norma se consagra este principio? Usualmente, digamos, y se incorpora así en la mayoría de los acuerdos comerciales, se establece como uno de los principios que regulan ese acuerdo comercial. Por ejemplo, tenemos acá, digamos, acá los citamos en la diapositiva, los literales A y B del numeral primero del artículo 175 del acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea y Colombia. El literal A se refiere al trato nacional que deben otorgar las entidades estatales colombianas a proponentes de la Unión Europea y en esa misma medida el literal B establece que en los procesos de contratación que se adelanten en la Unión Europea se les debe dar el mismo tratamiento a los proponentes nacionales y a los proponentes colombianos. Entonces, digamos como que esas cláusulas son usuales en todos los acuerdos comerciales que celebra Colombia y en materia de compras públicas siempre se incorpora como uno de los principios que regulan toda esa actividad. A su vez tenemos el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, que habla del denominado principio de reciprocidad, pero que en términos materiales es igual al principio de trato nacional. ¿Por qué? Porque establece lo siguiente. En los procesos de contratación estatal se considera al proponente de bienes y servicios de origen extranjero el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional. Y finalmente, aunque acá no se encuentra previsto en nuestra diapositiva, tenemos que el decreto 1082, en el artículo 2.2.1.2.4.1.3, consagra ese trato nacional y consagra a su vez otras vías por las que se puede conceder trato nacional a un proponente extranjero. Entonces, ¿qué efectos tiene otorgar trato nacional a un extranjero en contratación pública? Y digamos, esto lo consideramos, digamos, es el tema más relevante porque de esta manera guía cómo se va a evaluar las ofertas en un proceso de contratación estatal cuando se otorga un trato nacional. Primero es que el proponente extranjero podrá obtener el puntaje de promoción de servicios nacionales o contrato nacional. Este puntaje de promoción de servicios nacionales o contrato nacional se encuentra regulado en el primer inciso del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, que establece que las entidades estatales, digamos, de manera general, sin importar si es un régimen excepcional o, digamos, el régimen de la Ley 80, deben otorgar un puntaje de entre el 10% y el 20% de los criterios de evaluación, es decir, pues claramente este puntaje se limita
a procesos competitivos, a los proponentes que oferten bienes o servicios nacionales, y en ese entendido, cuando hablamos de bienes o servicios nacionales, también se entendería incorporados los proponentes que oferten bienes o servicios del país con el que Colombia suscribió el acuerdo comercial. Acá es necesario también aclarar otro punto, y es que estos bienes y servicios deben cumplir con la regla de origen del país con el que suscribió Colombia el tratado comercial. A modo de ejemplo, pues digamos, este tema de la regla de origen es simplemente que ese bien o servicio ofertado cumple con los requisitos previstos en el orden interno de este país para que se entiendan como nacionales. A modo de ejemplo, en México se establece que un servicio será mexicano siempre y cuando cumpla con un porcentaje de por ahí el 30% de mano de obra mexicana. Entonces, en ese sentido, será labor del proponente acreditar que ese bien o servicio se entiende nacional en los términos de su país. Y en esa medida, pues se otorgará ese puntaje de servicio nacional al proponente extranjero contrato nacional. Y en segunda medida aplica el factor de desempate en la preferencia de bienes o servicios nacionales. Este factor de desempate en primera medida se encuentra consagrado en el tercer inciso del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, que establece que a los proponentes nacionales se prefiere la oferta de los proponentes nacionales por encima de los proponentes extranjeros en caso de que haya empate. Y a su vez, ya esta es una regulación bastante, digamos, reciente, porque antes se encontraba en el decreto 1082, y son los factores de desempate del artículo 35 de la ley 2069-2020, que en su numeral primero establece que se prefiere la oferta de bienes nacionales a los bienes extranjeros. Y acá tenemos que entender que los bienes extranjeros son los que no tienen trato nacional. Y de nuevo, es para reiterar que en este caso el factor de desempate podría aplicar a un proponente extranjero siempre y cuando cumpla con los requisitos para que su bien se entienda nacional en los términos, digamos, en los términos de su país, y siempre y cuando exista un acuerdo comercial de por medio. Entonces, básicamente esas son las dos, digamos, dos grandes efectos que tiene otorgar trato nacional a un extranjero en materia de contratación pública, específicamente en un proceso de contratación. Y acá, digamos, esta es una de las preguntas frecuentes, y es si solamente ese trato nacional se restringe a acuerdos comerciales. Y si bien nuestra guía se denomina como Manual de Acuerdos Comerciales, nosotros también incluimos un acápite en el que les comentamos y, digamos, les compartimos a las entidades estatales y a los proponentes otras vías por las cuales las entidades se verían obligadas a otorgar ese trato nacional que hemos desarrollado y que les hemos compartido previamente. Entonces, digamos, estas regulaciones de trato nacional, como yo les comentaba, se encuentran consagradas en el decreto 1082 de 2015, y son dos. La primera es cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores haya expedido un certificado por reciprocidad a un país extranjero. El requisito de este certificado por reciprocidad es que en primera medida no puede existir un acuerdo comercial, sino no debe haber un acuerdo comercial que preceda ese certificado, sino que se está condicionado a que no exista ese acuerdo comercial, es decir, no ha habido ninguna negociación de ningún tipo por parte del Estado colombiano con otro país para otorgar ese trato nacional. ¿Qué hace el Ministerio de Relaciones para expedir este certificado por reciprocidad? Hace una comparativa de la normativa colombiana y de la normativa del país extranjero, y una vez determinado que el trato a un proponente colombiano en este país extranjero es igual al trato que en nuestro país le daría a ese extranjero, expide ese certificado por reciprocidad y se da ese trato nacional. Acá también aclaramos que el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues, es la entidad competente para hacerlo. Sin embargo, tiene la facultad de solicitarnos a nosotros como agencia concepto técnico para determinar si expide ese certificado por reciprocidad. Y básicamente lo que hacemos nosotros como agencia es verificar la normativa y, digamos, el formulario que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores con que diligencia el país extranjero, y determinar si nuestra regulación en materias de compras públicas se asemeja lo suficiente
a la regulación que tiene este país extranjero y así otorgar ese trato nacional. Y en segunda medida son los servicios prestados por diferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Esto como tal, no es, si uno quiere ser riguroso, no es un acuerdo comercial, sino es una normativa regional, así es que se denomina jurídicamente, y, y pues, se encuentra consagrada en esta decisión 439 de 1998 de la CAN, en el que incluye algunas materias, obligaciones en materia de contratación estatal, específicamente en trato nacional, y establece que los servicios que presten los países miembros de la comunidad andina tienen derecho a ese trato nacional. Entonces, básicamente esas son otras dos vías que, digamos, generan ese trato nacional y que muchas veces no se tiene en cuenta al momento de determinar si se tiene que otorgar trato nacional o no, porque la regla general, y es lo que usualmente ocurre, es si hay un acuerdo comercial de por medio o no. Ya entrando al segundo tema, como a ese segundo efecto que tiene un acuerdo comercial en un proceso de contratación, son los plazos mínimos para la presentación de ofertas. Eh, es usual que en los acuerdos comerciales se establezcan plazos mínimos para presentar las ofertas con el fin de dar tiempo suficiente a proponentes extranjeros a preparar esas ofertas. Es obligación de las entidades estatales verificar cuál es el plazo mínimo establecido en el acuerdo comercial. Nosotros como agencia incluimos en nuestro manual una tabla en la que establecemos esos plazos mínimos. Sin embargo, y esto pues, lo reiteramos frecuentemente, es deber de las entidades verificar que efectivamente ese es el plazo que aplica a su proceso. ¿Por qué? Porque los acuerdos comerciales establecen ciertas cláusulas para disminuir ese plazo general que nosotros incluimos en nuestras guías y que de alguna forma se los vamos a exponer más adelante. Entonces, es deber de las entidades establecer en su cronograma un plazo suficiente para cumplir con esa obligación del acuerdo comercial. Este plazo debe contarse a partir de la fecha de publicación del aviso de convocatoria y hasta el día en que vence el término para presentar las ofertas en el respectivo proceso de contratación. Los plazos que se establecen en los acuerdos comerciales se cuentan como días calendario, ¿sí? Está establecido así en todos los acuerdos comerciales, es decir, si se establecen 30 días, son 30 días calendario, no son 30 días hábiles, y en esa medida la entidad tiene que ajustar su cronograma, digamos, para cumplir con esas obligaciones del acuerdo comercial. Y como les comentaba previamente, en estos plazos generales que contiene nuestra tabla de nuestro manual, encuentran ciertas excepciones en los que contiene la posibilidad de que las entidades estatales puedan reducir estos plazos. En primera medida es cuando se adquieren bienes o servicios de características técnicas uniformes. En segundo lugar, cuando la información del proceso de contratación haya sido publicada oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones entre 40 días y 12 meses antes de la publicación del aviso de convocatoria. Acá hago un paréntesis, digamos, la forma en la que debe ser publicada la información en el Plan Anual de Adquisiciones dependerá, digamos, para reducir ese plazo de lo que se haya previsto en el acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales en esa medida establecen que digamos, como esa publicación que se incluye en el plan anual de adquisiciones tiene que contar con ciertos requisitos. Hay algunos que son en cierta medida más rigurosos en la información que tiene que contener, otros son como más laxos. Entonces también dependerá del análisis que haga la entidad estatal en ese plan anual de adquisiciones para ver si puede reducir ese plazo o no. Y finalmente, en el literal C tenemos cuando el aviso de convocatoria se publique por medios electrónicos y se acepten ofertas por estos medios. Esto básicamente es una reducción de plazo que se ve en los procesos que se adelanten por medio de la plataforma de SECOP2, que como bien ustedes conocen, es una plataforma transaccional que es electrónica y que permite pues tanto la publicación de procesos de contratación por esta vía como la entrega de ofertas de manera electrónica y que en algunos acuerdos comerciales, que no es en todos, se permite que se reduzca este plazo general cuando se usa, digamos, como plataforma transaccional SECOP2. Y acá ya, digamos, tenemos el paso a paso, la metodología que sugerimos en nuestro manual de de acuerdos comerciales para determinar si un acuerdo comercial aplica en un proceso de contratación o no.
Entonces, nuestra primera regla es básicamente que la entidad verifique que el tratado está vigente. Si el acuerdo comercial no está vigente, evidentemente no aplicaría un proceso de contratación estatal y por ende, pues hasta acá llegaría el análisis de la entidad estatal. En nuestro ejemplo práctico vamos a ahondar más cómo se hace esa verificación del tratado, porque no solamente basta con que se haya suscrito un acuerdo comercial, por ejemplo, Colombia con Panamá, sino que también se requiere que tenga la aprobación de la ley y la sentencia de constitucionalidad y lo que haya previsto en el acuerdo para que las partes se notifiquen. En nuestra segunda regla, la entidad debe verificar si está incluida en el acuerdo comercial. Si la entidad está incluida en el proceso de contratación, en principio estaría cubierto por este y en consecuencia sería necesario proceder a analizar la regla 3 y la regla 4. ¿Cómo verifican las entidades estatales si están cubiertas por un acuerdo comercial o no? Usualmente en los acuerdos comerciales se establece un anexo al capítulo de compras públicas en las que se enumeran todas las entidades estatales que se encuentran cubiertas por el acuerdo comercial. Es usual que se divida por denominado nivel central, que serían parte, digamos, como de las ramas nacionales, un nivel subcentral que ya harían parte tanto los municipios como los departamentos, y hay otros capítulos, digamos, que se determinan algunas entidades en específico y que como tal en el acuerdo comercial no se entienden incorporadas tanto en la rama, tanto en ese nivel subcentral como en el nivel central. Entonces, digamos, en esa medida, las entidades estatales deben verificar ese anexo del acuerdo comercial y ahí podrán encontrar si su entidad se encuentra cubierta o no en este acuerdo. Nuestra tercera regla es si la entidad estatal está incluida en el acuerdo comercial, debe verificar que el valor estimado del proceso de contratación sea igual o superior al valor a partir del cual el acuerdo comercial es aplicable. De nuevo, esta es una regulación que se encuentra transversal a todos nuestros acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia, y es que se establece un umbral que es la cuantía del proceso en la cual el acuerdo comercial aplica o no. Usualmente, digamos, se consagra un valor en dólares o en alguna otra moneda, y estos valores también a su vez se actualizan cada 2 años. Acá, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores expide una comunicación digamos, general o al país con el que se suscribió el acuerdo comercial, actualizando esos valores. Entonces, también es labor de las entidades estatales verificar, porque no solamente se tiene que remitir a lo que inicialmente se pactó en el acuerdo comercial en términos de valores, sino que también tiene que tener en cuenta esa actualización periódica que se hace sobre el umbral. Y finalmente, esta regla número 4 es que en algunos casos y en los acuerdos comerciales se consagran excepciones a las entidades que, si bien se encuentran cubiertas en principio por el acuerdo comercial y la cuantía supera ese umbral mínimo, su proceso de contratación, ya sea por el tipo contractual o por el objeto a ejecutar, se encuentra exceptuado del acuerdo comercial. Entonces, la entidad también debe verificar, y esto se encuentra también en los anexos en el anexo al capítulo de compras públicas, si hay excepciones aplicables al proceso de contratación. Entonces, básicamente, eso es como el paso a paso, la metodología que nosotros establecemos en nuestro manual de acuerdos comerciales, y vamos a hacer una aplicación práctica, un ejemplo práctico de cómo funcionaría nuestro manual. No entiendo por qué acá en esta parte no quedó el objeto contractual, pero pues digamos les voy a comentar más o menos cómo establecimos el ejemplo y cómo funcionaría en la práctica digamos, si aplica o no este acuerdo comercial. Entonces, acá a modo de ejemplo tenemos que... Espérame, David, voy a cambiar la presentación a ver si fue que la que descargué no quedó, espérame.
No. ¿No quedó? No, O pues sea, sí, no, no sé qué pasa porque en la abajo sí aparece, pero en la presentación definitiva no. Qué raro. sí. No, pues igual el ejemplo lo podemos hacer. Yo les comentaré cómo estaba este cajón amarillo, digamos el contenido de este, que pues, básicamente no nos va a afectar. Entonces, como yo les comentaba, el acuerdo comercial que analizaremos en este ejemplo práctico es el de Colombia con la República de Corea. La entidad estatal es el departamento del Meta. Acá en este cajón amarillo teníamos el objeto del proceso de contratación y básicamente es el suministro de alimentos, digamos, para solventar una cuestión de, digamos, de asistencia alimentaria. Y finalmente tenemos una cuantía del proceso de 859.460.000 pesos, moneda corriente. Eh, entonces acá, pues ya hablando del ejemplo práctico, vamos a aplicar nuestra regla número 1 y es verificar que el acuerdo comercial está vigente. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer la entidad estatal es primero estudiar si hay un acuerdo de un tratado de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea y en efecto, pues este fue suscrito el 21 de febrero de 2013. La ley 1747 de 2014 aprobó este acuerdo comercial entre Colombia y la República de Corea. A su vez, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la ley mediante la sentencia 184 del 14 de abril de 2016 y el 15 de julio de 2016 el gobierno colombiano notificó a Corea del Sur del cumplimiento de los requisitos para la entrada en vigor del acuerdo comercial y a su vez el gobierno de Corea del Sur, digamos, previamente había notificado al gobierno colombiano de que se cumplió con ese trámite interno para que entrara en vigencia ese acuerdo comercial. Entonces, una vez verificado que el acuerdo comercial fue suscrito entre Colombia y el país extranjero, una vez verificado que hay una ley que aprueba ese acuerdo comercial y que esa misma ley ya hay una sentencia de constitucionalidad que declara la exequibilidad de la misma, eh, y finalmente, y esto dependiendo del acuerdo comercial, si las partes tienen que notificarse que agotaron ese trámite interno, se entiende que el acuerdo comercial se encuentra vigente. En el caso de nosotros, desde el 15 de julio de 2016, una vez se notificó a Corea del Sur digamos, de nuestro trámite interno, se entiende a su vez la entrada en vigor del acuerdo comercial y por lo tanto se vuelve obligatorio para las entidades estatales de incluirlo en su proceso de contratación. Y acá, pues en este último checklist, tenemos que la ley que adopta el acuerdo comercial no ha sido derogada hasta la fecha de hoy, por lo que el acuerdo comercial se encuentra vigente. Esto, digamos, es bastante básico en términos jurídicos y es que puede ocurrir que eventualmente ese acuerdo comercial se encuentre derogado y por lo tanto, pues claramente no tendría efectos vinculantes para la entidad estatal, precisamente por salir del ordenamiento jurídico. Ya nuestra regla número 2 es verificar si la entidad está incluida en el acuerdo comercial. Y acá en el anexo 14A del acuerdo comercial, en la sección B, se consagran las entidades del nivel subcentral que se encuentran cubiertas por el acuerdo comercial de Corea del Sur, bueno, República de Corea, con Colombia, y es que efectivamente el departamento del Meta se encuentra como una de las entidades que se encuentra cubierta por este acuerdo comercial. Entonces, básicamente, digamos, esto ya es reiterando las reglas que les había comentado previamente. Acá el ejercicio de la entidad estatal es verificar el anexo del acuerdo comercial y encontrar si su entidad está o no cubierta por este acuerdo. Eh, y ya acá esto tiene que ver con el valor, con ese umbral del proceso de contratación, y lo que tiene que identificar la entidad estatal es si este es igual o superior al umbral que se pactó en el acuerdo comercial. Entonces acá, digamos, este es el análisis que debe hacer la entidad estatal y debe tener en cuenta, como yo les comentaba, esas actualizaciones de los umbrales. Entonces acá tenemos que en el acuerdo comercial se pactó que en los servicios, los bienes o servicios que contraten las entidades del nivel subcentral, el acuerdo, la cuantía del proceso debe ser 200.000
DEG, digamos que esa es como la cuantía que se estableció en ese acuerdo comercial. Acá, digamos, tenemos que teniendo en cuenta que el valor del umbral se actualiza cada 2 años, el Ministerio de Comercio comunicó el valor actualizado para los años 2020 y 2021, y esta, digamos, a su vez, esta comunicación lo que hace es también, digamos, cambiar ese valor a pesos colombianos para que las entidades tengan conocimiento si su proceso de contratación aplica o no, y tenemos que para el año 2021 el valor mínimo para que aplique el acuerdo comercial es 859.460.000 pesos. Entonces, en este caso, y teniendo en cuenta la cuantía de nuestro ejemplo, precisamente por eso lo establecimos así, el acuerdo comercial aplicaría, porque para el año 2021 esa es la cuantía para que la contratación de bienes o servicios de entidades del nivel subcentral tengan que aplicar los acuerdos comerciales. Y ya en esta última regla, que es la regla número 4, y es determinar si hay excepciones aplicables al proceso de contratación. Y acá para efectos de ejemplificar qué sería una excepción, nosotros precisamente en nuestro ejemplo práctico incluimos ese objeto contractual que era el suministro de alimentos dirigidas a un programa de asistencia social, y es que acá en efecto el anexo 14A del acuerdo comercial en la sección B establece la siguiente excepción al acuerdo comercial, y son las contrataciones de bienes contenidas en la sección 2 del CPC dirigidas a programas de asistencia social en los que se encuentra precisamente el suministro de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y confecciones y productos de cuero. Entonces, en esa medida, nuestro acuerdo, en este proceso de contratación en particular, la entidad estatal evidencia que si bien el acuerdo comercial se encuentra vigente, si bien el acuerdo comercial, la entidad estatal se encuentra cubierta por el acuerdo comercial, y si bien el umbral del proceso, la cuantía del proceso supera y es, digamos, es igual, perdón, al umbral establecido en el acuerdo comercial, hay una excepción prevista en el acuerdo comercial que implica que no sea aplicable en este proceso de contratación, y por lo tanto no sería aplicable ni el trato nacional a proponentes de la República de Corea, ni la entidad estatal tendría que establecer un plazo mínimo para la presentación de ofertas que se encuentre prevista en este acuerdo comercial. Entonces, pues básicamente esos son digamos, los tres grandes bloques que queríamos cubrir explicando este manual de acuerdos comerciales. No sé si a los asistentes les queda alguna pregunta sobre tanto la exposición de la abogada Sara como la que yo acabo de hacer sobre los acuerdos comerciales. Eh, Gracias, Daino. Yo creo que por ahora no hay ninguna pregunta. Agradecemos a todos su asistencia a esta jornada de capacitaciones que adelantamos para dar a conocer nuestros guías y manuales adoptados por la agencia. Y pues nada, esperamos contar con otra oportunidad para presentarles otras guías y manuales que son de importancia para todas las entidades al momento de estructurar sus procesos de contratación. Y pues nada, agradecemos a todos su asistencia y esperamos tengan un feliz día. Muchas gracias. Ah, creo que hay una Sí, pregunta. sí. Hay una pregunta en el chat, nos preguntan es, ¿cómo ¿Cómo aplica la aplica la regla de regla de origen? origen frente a los acuerdos? Pero digamos ahí para aclarar, no sé si la persona que está preguntando está refiriéndose a la regla de origen consagrada en nuestro ordenamiento o cómo aplica la regla de origen en términos generales de un país. Ok, en nuestra normatividad, pues digamos, en lo que interpreto de la pregunta es cómo funcionaría la regla de origen cuando se ofertan bienes y servicios nacionales, digamos, acá en Colombia. El decreto 1082 establece que, digamos acá para aclarar el concepto de la regla de origen, es si un bien se entiende nacional o no.
Un bien es nacional siempre y cuando se encuentre registrado en el registro de productores de bienes nacionales. Ya en el tema de servicios nacionales, se expidió el decreto 680 de 2021, establece una modificación a la regla de origen. En el tema de servicios, lo que es usual es que el proponente colombiano o extranjero, digamos, el proponente colombiano, perdón, incorpore bienes o servicios, bienes nacionales relevantes a su servicio, y en esa medida se entiende que cumple con la regla de origen. En su defecto, digamos, si la entidad estatal encuentra que no hay bienes nacionales relevantes, pues bastaría con incorporar ese componente de mano de obra colombiana a la ejecución del contrato que determinó la entidad estatal en su pliego de condiciones para que se entienda que cumpla con la regla de origen. Básicamente esas son como las dos reglas para que se entienda en nuestro orden interno cómo se cumple con la regla de origen de servicios y bienes nacionales Y colombianos. ahí complementando lo que mencionaba David, es importante pues que todos tengamos claro que se expidió un nuevo decreto, el decreto 680 de 2021, que modifica la regla de origen, particularmente lo que mencionaba David, frente a la definición de que se debe entender por servicios nacionales. Entonces, obviamente, como cambia la definición de regla de origen en temas de servicios nacionales, pues ya no solamente lo va a tener en cuenta si esa persona es colombiana, sino que además si me está incorporando durante la ejecución del contrato bienes nacionales relevantes. Y el mismo decreto 680 determina que se debe entender por bienes nacionales relevantes y es aquellos bienes colombianos que se encuentran registrados dentro del registro de productores de bienes nacionales. Ese tema pues no lo explicamos durante la exposición por varios motivos. Primero, porque no es un tema que esté ahorita incluido dentro de la guía de acuerdos comerciales, pero pues es una pregunta bastante válida por la importancia de que pues recientemente se expide esa nueva normativa de regla de origen y que modifica pues el alcance que se le debe dar a regla de origen, particularmente con servicios nacionales. Pero entonces, como pues lo planteó David, es muy válido, ya dependerá pues por ejemplo en una entidad, un determinado país que se haya suscrito un acuerdo comercial, determinar si le va a aplicar la regla de origen del decreto 680, que es la de incorporar bienes nacionales relevantes, o por el contrario, va a aplicar la regla de origen que se haya establecido dentro del determinado acuerdo comercial, como para complementar lo que nos mencionaba David. No sé si hay alguna otra persona que nos quiera hacer una otra pregunta frente a lo que expuse de guía de competencia o frente a acuerdos comerciales. Con mucho gusto, Sergio, espero hayamos sido lo suficientemente claros. Nicolás nos está alzando la mano. Eh, no sé si puedes utilizar el micrófono, no sé si estás habilitado y si no, puedes plantearnos la repregunta por vía chat. ¿Puedes prender el micrófono? Si lo puedes prender. Ah, no, creo que no lo tienes habilitado, pero no sé si yo te puedo habilitar el micrófono. Ah, sí, ya, permitir micrófono. Ya, creo que ya puedes, y si quieres también prender tu cámara, también te voy a Hola, habilitar. Hola, Nicolás, qué pena, sí, es que hasta señora. ahora estamos aprendiendo de la plataforma, entonces, No, perdón tranquila, los no hay problema. inconvenientes técnicos, pero adelante, cuéntanos tu No, no, inquietud. es la siguiente pregunta. Cuando una entidad desea o realiza un estudio de mercado para un bien o servicio puntual, que realmente en el país el bien, el objeto que se está, o sea, el producto que se está solicitando por parte de la entidad es un producto importado y la entidad conoce o en su defecto desconoce de de la oferta y la demanda de este mismo bien o de este mismo producto, ¿qué se le puede manifestar a la entidad para no llegar a incurrir en un incumplimiento del contrato? Reformulo la pregunta. Si la entidad me solicita un traje marca Dupont, que obviamente no me va a poner marca Dupont, pero las características se me asemejan a este traje,
y el traje se conoce a nivel nacional que no es de libre comercialización, sino que tiene restricciones y aparte de eso una comercialización por parte de un importador. La entidad, ¿qué se le puede proponer o qué se le puede exigir a la entidad frente a un tema ya postcontractual? Porque ya el contractual ya se le advirtió que el traje era importado, que el traje no era nacional. Pero en este caso, ¿qué se le puede determinar o qué acuerdo se puede llegar o qué se le puede informar a la entidad para decirle que este traje, si bien es cierto, es un traje importado, es un traje que no se maneja a nivel nacional y que se tendría que tener en cuenta el libre comercio que se tiene con la Unión Europea, el traje de Unión Europea? ¿Qué se le podría manifestar a la entidad frente a eso? Pues particularmente creo que ese es un tema bien particular. Creo que eso se da mucho durante las ejecuciones de los proyectos y se empiezan a ver ciertas dificultades ya en el suministro. Me imagino que lo estás viendo es más por si se estaría vulnerando los acuerdos comerciales. ¿Es así? ¿O si se estaría incumpliendo la obligación contractual Perdóname. prevista? ¿Aló, me escuchas? No, sino que un momento donde se te perdió la onda, entonces te escucho ¿Aló, me escuchas? Sí, señora, ya bien. Ah, bueno, no, la pregunta que te estaba planteando es si la inquietud va muy alineada, así eso implicaría vulnerar, o sea, el hecho de que no se pueda suministrar, si se estaría afectando un acuerdo comercial suscrito, o sea, si lo estás planteando en esos términos, o para saber en qué sentido doy la respuesta. Sí, señora, porque me llamaba la atención frente al tema del Tratado Nacional, el principio del Tratado Nacional, lo que hablabas al principio. Cuando uno plantea un Tratado Nacional y lo que hablabas de que la mano de obra del producto fuese más del 10% nacional, entonces no sé si lo entendí mal o lo malinterpreté, pero se podría considerar como un Tratado Nacional o simplemente es un producto nacional. Pero si se conoce que ese producto no es de origen nacional, sino que es un producto importado, hace parte dentro de los acuerdos que tiene el país con diferentes países, con otros países, y de este producto que estamos tratando puntualmente, que está nuevamente invocando este tratado. La entidad o cómo se le puede dar a entender a la entidad de que no es algo que si nosotros deseamos, sino que es un producto primero que no es de origen nacional, sino es importado, que dentro del pliego se le manifestó a la entidad y posterior a eso, dentro de la ejecución, la entidad estaría imponiendo la obligatoriedad y el cumplimiento de lo establecido en los pliegos, pero ya se le informó que esto no. Entonces, no sé si este tratado nacional se le pueda manifestar a la entidad como una forma de hacerle ver de que el producto no es de origen nacional y aparte de eso, la entidad no podría obligar a lo imposible. No sé si por ese lado me haga entender. Si quieres, yo doy una primera respuesta, David, y si algo Dale. me complementas, ¿te parece? Creo que ahí tocaría ver dos temas importantes y es, por ejemplo, en tema de promoción de servicios nacionales, como estábamos ahorita mencionando, el decreto 680 de 2021 modifica el alcance de que se debe entender por servicios nacionales y uno de esos es no solamente el que tenga la calidad de ser colombiano, tiene la calidad de servicio nacional, sino que además me incorpore bienes nacionales dentro del proyecto o dentro del proceso o durante la ejecución contractual. Ahí es importante señalar que sean bienes nacionales relevantes los que se encuentren registrados dentro del registro de productores de bienes nacionales del Ministerio de Industria y Comercio. Por esas normas van a ser aplicables si a ese determinado proceso de contratación van a aplicarle la regla de origen del decreto 680, porque puede darse el supuesto de que un proponente que aplique un acuerdo comercial y le genere trato nacional, no aplique la definición del decreto 680 de servicios nacionales, sino la de su acuerdo comercial. Y ahí ya será en un caso particular que uno determine en ese acuerdo comercial cuál es ese bien nacional o cómo se debe entender
qué es un servicio nacional en ese acuerdo comercial y en ese particularmente, frente a ese caso en concreto, el proponente acreditará el cumplimiento de ese bien nacional frente al acuerdo comercial. Pero creo que lo que se debe distinguir son dos temas particulares. El primero es si a ese proceso en contratación, el que un acuerdo comercial le va a aplicar la regla del decreto 680, o sea, que incluso el mismo decreto determina que si el proponente no determina cuál regla va a aplicar, aplica la del decreto 680, entonces aplicará la noción de bien nacional del registro de productores de bienes nacionales, 1, y 2, pues esos bienes los determinará la entidad dentro de su proceso de contratación. Pero si no le va a aplicar la noción del decreto 680 del 2021, tocará determinar frente a cada caso en particular de ese acuerdo comercial cómo ese acuerdo comercial está definiendo el alcance de bien nacional relevante. Y si ya, o más bien, cómo se entiende un bien nacional. Y ya durante la ejecución del proyecto o dentro del contrato, pues, acreditará el cumplimiento en los términos de ese acuerdo comercial, porque pues no es que se vaya a obligar a lo imposible, sino se va a obligar en los términos que el proponente cuando presentó oferta lo hizo, ya sea en los términos del decreto 680 o en los términos del acuerdo comercial. No sé si David tiene algo que complementar o... Sí, no, lo único que yo voy a complementar es que el hecho de que exista un acuerdo comercial aplicable a un proceso de contratación no necesariamente implica que solamente por el hecho de existir tenga que comprarle el bien a la entidad que, digamos, o el servicio a esa entidad, digamos, al proponente que se encuentra cubierto por un acuerdo comercial. Y es que igualmente ese puntaje de promoción de servicios nacionales, si bien tiene un puntaje y es un criterio de evaluación y de puntaje, podría ocurrir en el caso que el proponente extranjero que no le aplica, que no tiene trato nacional presente, puede ser una oferta económica que sea tan, digamos, como beneficiosa para la entidad estatal, que el peso que le da digamos, ese trato nacional no sea lo suficientemente para adjudicar ese contrato. Entonces, digamos, a mí, digamos, del ejemplo no me queda tan claro eh, si en esa medida se está considerando que no se está otorgando ese puntaje o se está considerando que como tal se adjudicó por el hecho de tratarse de un bien extranjero, porque es que ahí sí toca diferenciar, digamos, de ese supuesto si efectivamente fue determinante la nacionalidad del bien para la adjudicación del contrato, porque puede ocurrir que en ese proceso no lo sea. No sé si fuimos lo suficientemente claros, Nicolás, o... No, sí, señora, fueron lo suficientemente claros, les agradezco. Lo que sí de pronto me gustaría es si nos regalaran o pues, podríamos solicitar o elevar la consulta con un beneficio presidente, pero de pronto sobre el tema acabo de apuntar el decreto 680, el tema de lo de los servicios nacionales, de los bienes nacionales y los acuerdos comerciales, pero de pronto si hay otra guía o hay más guías de Colombia con Presidente en donde se pueda ampliar información sobre este tema, porque por lo que yo vería la entidad estaría faltando el principio de planeación, determinó un proceso y unos estudios previos bajo un supuesto que no contempló un bien que no era nacional y aparte de eso fue determinante por parte de importadores, pero no fue determinante en la demanda o en la oferta que se tiene a nivel nacional. Entonces me gustaría tanto conocer guías o normas que puedan sustentar ese tema, pero de resto les agradezco de sobremanera. Gracias, no, Nicolás, pues en realidad nosotros estamos adaptando una guía, no sé si me corrige David, no, creo que es la guía de incentivos, en la cual vamos a actualizar el tema del decreto 680, entonces apenas adoptemos la guía, pues se la daremos a conocer y seguramente pues quienes pues, están metidos en este tema de la contratación pública, curiosamente la semana pasada adoptamos, o más bien el día de ayer adoptamos una resolución que va a regular el tema de regla de origen en documentos tipo, que quienes no conocen el alcance de documentos tipo son documentos que son obligatorios para las entidades. Vamos a adelantar una capacitación frente al tema del decreto 680 y cómo se planteó en documentos tipo. Entonces les recomendamos que están pues alerta de nuestras redes sociales para que se puedan conectar y pues tener como un acercamiento frente al tema, pero
ahí sí estamos trabajando en la guía de incentivos para actualizarla frente al tema del decreto 680. Cuando la tengamos lista, pues la daremos a conocer por redes sociales y también nos damos la invitación para que en la capacitación que vayamos a hacer en documentos tipo frente a todo el tema de la modificación que se hicieron a los pliegos con ocasión del decreto 680, pues puedan participar, porque seguramente pues vamos a hacer como un contexto general del decreto y la forma en cómo la agencia modificó los pliegos para atender lo previsto en el decreto 680. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o si así podemos dar por terminada la capacitación. Con mucho gusto, Sergio. Eh, Bueno, creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Entonces, pues nada, agradecemos a todos su participación. Esperamos haya sido lo suficientemente clara, precisa, que les hayamos dado más claridad y no más dudas frente al tema que fue objeto de exposición, tanto para acuerdos comerciales como todo el tema de promover la competencia en los procesos. Agradecemos a todos su asistencia y pues nada, esperamos tener otras oportunidades para seguir compartiendo con ustedes nuestras guías y manuales y les agradecemos a su asistencia y espero tengamos un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias por participar.